Bendiciones, mis hermanos, Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo de Gálatas capítulo 2. Es el devocional que nos toca. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Señor, gracias por estar con nosotros, Señor, por este bendecido día, Señor, por llevarnos de gloria en gloria, Señor, por el proceso que estemos pasando, Señor, que te seas tú, Señor, quien gobierne nuestro día a día, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a dar lectura. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta ocasión yo me quedo con el versículo 20, lo que es Gálatas 2:20. Voy a dar lectura. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Ese es el versículo 21, pero nos vamos a enfocar con el versículo 20. La primera pregunta de nuestro devocional dice: ¿qué dice el pasaje? Bueno, yo anoté que me habla de la importancia de mi llamado. Recordemos que nosotros tenemos un llamado. Cristo tuvo su llamado y vivió su proceso.
Lo vemos desde que inició su ministerio en el Sermón del Monte hasta que fue entregado por Judas y él falleció en una cruz, ¿no? Ese es el proceso que nuestro Señor pasó. La segunda pregunta es, ¿qué aprendo yo del pasaje? Bueno, yo anoté que al momento de que Cristo murió en la cruz y yo lo recibo como mi Salvador, también muero yo en una cruz, pero en mi carne. Por eso el camino en la carne, perdón. Por esto camino yo juntamente con Cristo y juntamente con Cristo fui crucificado en la carne, no en el espíritu. En el espíritu somos vivificados por Cristo. Ahora, como mi carne fue crucificada con Cristo, tengo el poder de gobernarla sobre ella y de caminar hacia Cristo con libertad. Tenemos el poder de vencernos a nuestra carne, de poder identificar nuestras fallas, nuestros tropiezos en la carne y poder ir creciendo cada día más y más. Por eso decimos nosotros que nuestra carne ya está crucificadamente junto con Cristo. Y ahora de esta manera Cristo mora en mí, somos templo del Espíritu Santo y podemos hacer grandes cosas para la obra del Señor. También dice aquí que a partir de ahora lo que yo viviré, lo viviré en la fe, mirando hacia el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que también podemos aprender en esta ocasión. ¿Cómo aplicarlo a mi vida? Bueno, esa es una pregunta que ya cada quien vamos a ir contestando independientemente. Es algo que para aplicarlo a mi vida pues es algo diario. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener tropiezos, pero necesitamos mirar hacia la cruz, necesitamos ir mirando siempre nuestro camino y cómo nuestro Señor Jesucristo en su llamado, Él nunca falló, Él nunca se echó para atrás, a pesar de que los apóstoles a veces eran un poco peleoneros, a veces desobedecían, a veces les decía a nuestro Señor Jesucristo, bueno, oren por mí, yo voy a ir allá arriba al monte alto, voy a orar, y cuando el Jesucristo descendía, pues ellos ya se encontraban dormidos. Entonces tuvieron muchos fallos los apóstoles, pero la madurez de los apóstoles se ve cuando Cristo ya asciende, y ahí es donde los apóstoles se quedan solos con el Espíritu Santo y empiezan su ministerio, y ya se ve la madurez ahí de cada apóstol. Bien, mis hermanos, recordemos que este devocional es para que nosotros podamos ir creciendo en la palabra del Señor, podamos ir conociendo más de las Escrituras y también podamos ir madurando más nosotros en nuestro conocimiento y en nuestra manera de vivir. Recordemos que nuestra manera principal de predicar, de compartir la palabra, es con nuestro testimonio. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por tu palabra, Señor, por haber muerto, Señor, en una cruz. Gracias, Señor, por toda la redención que tú nos das, Señor, esta salvación en la cual ahora nos manejamos con libertad, Señor. Bendito seas, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.